Muy buenas noches, bendiciones para ustedes, para mis hermanos que están aquí presentes y para ustedes que están del otro lado. Estamos aquí en vivo desde Pampa 805, amén, el Palomar. Y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor allí en Lucas 5:4. Lucas 5:4, que dice así la palabra del Señor. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y tenemos que, dijo a Simón, que era Pedro, ¿no? Y Pedro es el que más se parece a nosotros, ¿no? Por impulsivo, por lo que él pensaba que era y no lo era, por sus errores, por sus caídas, también por su sensibilidad y por su amor a Dios, por su amor al Señor. Y quiero hablar en esta noche de procesos y cumplimientos. Procesos es ir hacia adelante, es no quedarse, amén. Es el avanzar en una trayectoria determinada y por semejanza avanzar en el tiempo, que a veces para algunos es corto, para otros es largo, no todos somos iguales y el Señor tiene un proceso para cada uno. Se habla de procesos cuando se tiene un estado inicial y uno final. Y quiero hablarles de los inicios de Pedro, número 1, ¿no? Allí en Lucas 5, donde hemos leído, ellos todavía estaban pescando, ¿no? Y bueno, tenían 2 barcas, el Señor le pide una porque necesitaba hablar a la multitud y la barca era de Simón. Así que allí, cuando él hubo terminado de hablar, allí en Lucas 5, 5 al 8, dice: respondiendo Simón le dijo: maestro, porque él le dice boga mar adentro, echar las redes, y le dice: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Cuando vieron esto, dice que tuvieron temor, ¿no? ¿Cómo? Si habían estado toda la noche, y cómo ahora, ante una directiva del Señor, pescan una multitud. Allí él es como que vio la grandeza de Dios, y al ver la grandeza de Dios, se vio a sí mismo, ¿no? Vio su incredulidad, vio su pecado, se arrodilla y le dice: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador, no vas a poder contar conmigo. Sabe que había 2 hermanos, Lucrecia y Pedro, que en las vacaciones se iban a la granja de su abuelo. Un día Pedro se va y había unas catapultas que él tenía que tirar la piedra
guiarla y tirarla en el blanco que él quería. Y estuvo un tiempo y no podía lograrlo, no le daba. No le daba al blanco donde él quería con esa piedra, ¿no? Y volvía re enojado. Estaba tan enojado que de pronto un pato de su abuela se cruzó y le pegó una de tal manera que le pegó un golpe muy grande y lo mata al pato. Se quiso morir. Lo entierra. Y se re preocupó por el pato. Entonces cuando vuelve hizo como si nada y le dice, bueno, Lucrecia, te toca a vos lavar los platos. Le dice, no, pero lo va a hacer Pedro por mí. ¿Ah, sí? Sí, él lo va a hacer. Y pasa por al lado y le dice, no te olvides del pato. Porque ella lo había visto lo que había hecho. Así que Pedro tuvo que bajar la cabeza y lavar los platos. Llegó otro día y dice, bueno, día de picnic. Muy bien, Lucrecia se va a quedar a trabajar en la granja con las verduras y después otro día va a ir ella y te quedas vos. Dice, no, le dice Lucrecia, yo voy a ir al picnic porque Pedro va a trabajar con las verduras. Y pasa por al lado y le dice, no te olvides del pato. Y él tenía que bajar la cabeza, ponerse a trabajar con las verduras, y así casi todos los días hasta que se cansa Pedro. Dice, no, yo le voy a decir la verdad a mi abuela. Hoy le dijo, abuela, esta es la verdad, no soporto más. Yo le pegué mal al pato, lo siento, lo maté, lo enterré, y Lucrecia me tiene agarrado de eso y me tiene esclavo. Entonces la abuela le dice, mira, la abraza y dice, yo también lo sabía porque te estaba mirando por la ventana. Pero yo estaba esperando, dice, que vos vengas y lo confieses. Y como yo te amo, que sos mi nieto, te perdono. Dice, ¿no? Pero yo me hacía una pregunta, dice, ¿hasta cuándo va a soportar ser esclavo de su hermana? ¿Cuándo va a reaccionar? ¿Hasta cuándo, no? Y el Señor a nosotros nos dice, ¿hasta cuándo a veces nosotros vamos a permitir que el pecado nos esclavice sin confesarlo, ¿no? Porque cuando lo confesamos, el Señor dice, sí, Él es fiel y justo, cuando confesamos nuestros pecados y nos perdona y nos limpia de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es en el inicio de Pedro, Señor, yo soy hombre pecador. Y nosotros sabemos que aquel que reconoce su pecado, nuestros pecados son ¿qué? Perdonados. Entonces ahí vemos el inicio de Pedro, soy pecador, ¿no? Número 2, ¿qué hizo después? En esta parte él está en el tiempo de inauguración del ministerio de Jesús, ¿no? Y pasó más o menos 2 años. Ya tenía Jesús 33 años, de 32 para 33, y ya había sido apresado. El Señor había hablado con ellos, y allí en Lucas 22, 54, Lucas 22, 54, dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, está hablando de Jesús, y Pedro le seguía de lejos. Vemos aquí que había pasado tiempo. Todos habían ido, pero él dijo, yo
aunque sea de lejos, voy a estar, ¿no? En el 55 dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, yo no lo conozco, no conozco a Jesús. En el 58 dice, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, yo no lo soy. No soy de los discípulos. En el 59, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con Jesús, porque es Galileo. Y en el 60 dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ya había pasado un tiempo. Y él se dio cuenta que lo que él dijo, porque el Señor le avisó, mirá que Satanás te va a pedir para zarandearte, pero yo voy a rogar por ti para que tu fe no falte, ¿no? Me vas a negar 3 veces. No, Señor, ¿cómo te voy a negar? Lo harán otros, pero yo no. Y a veces nosotros somos así, ¿no? De valorarnos mucho más de lo que somos. Pero el Señor conocía todo lo que iban a vivir estos discípulos, ¿no? Así que allí, no le conozco, no soy de ellos, no sé lo que dices. Sabe que en un camino se encontró Jesús y el diablo. Y el diablo le preguntó a Jesús con asombro y burla, ¿qué ves en los seres humanos que te interesas tanto en ellos? Jesús le respondió, me intereso por ellos porque simplemente son mi creación y simplemente porque los amo. Satanás le dice, tú los creaste, pero ¿crees que vale la pena tanto sacrificio? Jesús, mirando alrededor, dijo, nada de lo que yo haga por ellos será en vano. Claro que vale la pena. Satanás le dijo, se empezó a reír a carcajadas y le dijo, ¿acaso crees que ellos valoran todo lo que haces? Observa bien a tu creación. Ellos siempre te rechazan. Jesús, es verdad, le dijo, me rechazan, pero no son todos. Muchos me aman y son felices. Satanás le dijo, pero es que no te das cuenta que ellos prefieren estar conmigo. Mirá los cines, están llenos. Mirá los bares, gente que pierde todo su dinero y sale alcoholizada. Los lugares bailables, donde se hace de todo. Los estadios de fútbol, donde hay lucha. Pero todos están alegres, nada les falta. Y ahora mirá tus iglesias. Apenas hay unos pocos
que con el tiempo también serán atraídos a mí. De repente, algunas lágrimas corrieron por el rostro de Jesús, pues él sabía que sus hijos, que con tanto amor los había creado y por quienes había dado su vida en la cruz, ahora huían de él. Pero lentamente bajó su mirada y observó sus manos horadadas por los clavos, cuando murió por cada uno de los que le rechazan. Y dijo: con tan solo uno que me ame, puedo alcanzar el mundo. Con tan solo uno que me ame, puedo alcanzar el mundo. Qué parecidos que somos a Pedro, ¿no? No, yo no te voy a negar, pero le negó. Por eso dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Amén. Hay que estar tomado de Dios. Usted dice: ay, pero qué olor a legalismo, a exigencia. El Señor lo que busca es que nosotros le amemos a Él. Amén. Amén. Que le amemos. Que no sea en vano lo que Él hizo por nosotros. Número 1, los inicios de Pedro. Soy pecador. Número 2, le niega ya unos años después. Número 3, desanimado porque Jesús muere, vuelve al negocio del pescar. El Señor le dijo que los iba a hacer, ¿qué? Pescadores de hombres. En Juan 21, 3, 6 y 7 dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Parece que siempre le pasó lo mismo, ¿no? Eran 7. Él estaba muy desanimado y bueno, el Señor murió, acá se terminó todo, ¿no? Se apareció el Señor en el 6 y 7. Dice en el 7: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, porque el Señor le dijo: echen las redes, y sacaron 153 peces. No le habían conocido al Señor, porque a veces en el desánimo nos nubla la vista de la fe. Entonces aquel discípulo a quien amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y en el 13 dice: vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, porque no leo todos los versículos, usted después puede leer. Y tomó asimismo del pescado, y era la tercera vez que se revelaba a ellos. ¿Cuántas veces nosotros estamos así, no? Muy desanimados porque, ¿sabe qué? Cuando nos miramos a nosotros mismos más nos desilusionamos, porque nuestra fuerza nada podemos. Solamente cuando el Señor se revela a nosotros, amén, vamos a ver los milagros, vamos a ver la presencia de Dios con nosotros. ¿Sabe qué? Allí dice que después de comer, el Señor se aparta y empieza a hablar con Pedro.
Y qué tremendo cuando empezamos a ver la palabra detrás de lo que dice, lo que nos está avisando, nos está dando un mensaje que yo me imagino que la última vez que lo había visto al Señor le había negado, habían huido todos. Si yo fuera el Señor le diría, ¿por qué me negaste, no? ¿Qué te pasó? Porque nosotros los seres humanos somos así, de poner el dedo en la llaga. A ver, pero ¿sabe que no le preguntó? Le dijo, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas más que todos estos? Y él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta mis corderos. O sea que si me amas, activa ese amor en el servicio espiritual, porque apacienta quiere decir dar alimento espiritual, instruir y enseñar a otros. Apacienta mis corderos, aquellos que recién están empezando. La segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, pastorea mis ovejas. ¿Qué es pastorear? Es brindar un cuidado tierno y todo lo necesario a esas ovejas. La tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y él se entristeció y dijo, Señor, ¿por qué me preguntará tantas veces, no? Tú lo sabes todo, Señor. Bueno, apacienta mis ovejas. Si nosotros le amamos, vamos a buscar, hermanos, servirle y agradecerle con nuestro servicio a Dios. Con el traer almas al Señor, el pastorear, el apacentar, el dedicar nuestra vida para que otro entre al reino de Dios. Y al final, allí en San Juan 21, sabe que cuando estaba preparando ese mensaje lloré. Le dice, en el 18, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Le estaba diciendo, ahora es el tiempo cuando vos podés ceñirte, cuando vos podés moverte por vos mismo. Es el tiempo de que le sirvas al Señor, porque va a llegar un momento en que ya los años, ya vas a ser viejo. Le estaba hablando de cuando no iba a poder hacer lo que quería, y le estaba hablando de la muerte, porque le dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y hay algo que nosotros no queremos y es morir. Hay veces que dependemos de otra persona porque no podemos hacerlo. Hay tiempos en que el Señor abre caminos delante de nosotros para que le dediquemos nuestra juventud, nuestra fuerza a Él. Dice en el 19,
¿Por qué digo que le estaba hablando de la muerte? Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Pero cuando leí la última parte, dice, y dicho esto, añadió, sígueme. Va a llegar un momento que no vas a poder hacer lo que querés. Va a llegar un momento de tus últimos días. Pero hasta ese día, sígueme. Una sola palabra. Sígueme. Sí, Señor. El cumplimiento, proceso y cumplimiento. ¿Cómo no va a arrojarse en el cumplimiento de Dios si le dijo su inicio y el final? Le dijo en el inicio, seguidme porque yo les voy a hacer pecadores de hombres. Al final le dijo, mirá, hasta el día de tu muerte, sígueme. Allí entonces él se acordó con los demás que tenía que estar en Jerusalén hasta que reciba el Espíritu Santo. Recibió el Espíritu Santo, esperó allí en Jerusalén hasta que lo recibió. Ese mismo día predica ungido por el Espíritu Santo un mensaje que en todos los seminarios se sorprenden por ser el mejor sermón que alguien pudiera predicar lleno del Espíritu Santo. Cómo el Señor fue cumpliendo y él viendo el cumplimiento de lo que él le habló, porque aún con su sombra eran sanados los enfermos. Hay un cumplimiento en tu vida y en mi vida, en la vida de su iglesia, y hay muchos afuera que todavía no están en el rebaño, que necesitan entrar. Como dijo Jesús a Satanás, sí, hay muchos que se han ido, y hay varios de los que, le decía a Satanás, hay muchos de los que están, los pocos que están en la iglesia, que van a ser atraídos hacia mí. Pero le dijo Jesús, yo di mi vida por ellos. Con tan solo uno que me ame, yo puedo salvar el mundo. El Señor está apuntando a que pasemos nuestros procesos, nuestros tiempos, que maduremos, porque vamos a ver el cumplimiento del Señor en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, es viva, es verdadera, es para meditarla profundamente. ¿En qué tiempo estamos viviendo de nuestra vida? ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años nos quedan? Pero, Señor, queremos agradecerte hasta los últimos días de nuestra vida y decirte que te amamos, que te amamos. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí y también a los que están escuchando este mensaje. Dios tiene un proceso que está dándote a conocer. Vos estás sintiendo la mano del Señor en tu vida. Estás viendo los tiempos, estás viendo que falta poco, que falta mucho, que el Señor viene pronto. Pero amalo al Señor, porque cuando realmente le obedecemos a Él, todos los recursos del Señor y del cielo están con aquel que le sirve. Gracias, Jesús. Bendice a mis hermanos. Bendice, Jesús.
Amén. Y hay saluditos, no los puedo leer de acá, pero dice: Mariel, gracias por tu palabra. Nati, hermosa la palabra, bendiciones. David, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Te amamos, Jesús, porque tú nos amaste primero. Gracias, Jesús. Nati Insaurralde. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga. El domingo tenemos una palabra allí, más o menos a las 11, menos cuarto. Estaremos escuchando la palabra del Señor. Dios te bendiga.